Hablemos de acoso sexual en el espacio público. Sean bienvenidas y bienvenidos. Para ello, cedo el espacio a Miriam Bandes, oficial a cargo de ONU Mujeres El Salvador, para dar las palabras de bienvenida. Muchas gracias, Ceci, muy amable. Bienvenidas a casi las 140 personas que tenemos conectadas en este tema tan importante. Saludos a los panelistas y a las personas que han hecho posible este espacio y gente que nos vemos en este panel, ¿verdad? Quería empezar dejando una reflexión. El espacio público, el acoso sexual en el espacio público es una deuda que tiene la ciudad con los derechos de las mujeres. El disfrute y apropiación del espacio público en las ciudades es un indicativo de la calidad de vida y del ejercicio de ciudadanía de los habitantes. En América Latina, la calle y el transporte público no son territorios neutrales y los grados de libertad vividos por hombres y mujeres al transitar en las ciudades son distintos. La salida de las mujeres al ámbito público ha sido un avance en su autonomía. Sin embargo, viven sus desplazamientos de manera desigual, ya que además del miedo al robo o el asalto, está el temor de la violación, el acoso, y se encuentran expuestas a una forma de violencia cotidiana que se expresa en palabras, sonidos, frases que las menoscaban, roces o contactos corporales y abuso físico, que tiene efectos específicos negativos sobre el modo de vivir la seguridad en la calle. Es por eso que en el marco del proyecto de paz y seguridad sobre transporte público estamos realizando este tipo de conversatorios de acoso sexual en espacios públicos, de manera que podamos dialogar y sensibilizar sobre estos temas. Bienvenidos y bienvenidas de nuevo y espero que sea de provecho para la participación en este espacio. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Miriam, por estas palabras. Y con ellas damos por iniciado este conversatorio. A continuación, me permito presentar a nuestra moderadora de esta mañana, Mexi Rosales Martel. Es periodista feminista y docente universitaria, colaboradora en Al Araca y su podcast Temporada de Leonas desde hace 2 años. Se enfoca en temas relacionados con violencia sexual, feminicidios, derechos sexuales y reproductivos y diversidad sexual. Es licenciada en periodismo de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas y egresada de la maestría en línea en diseño, gestión y gestión de proyectos de la Universidad Europea del Atlántico en España. Además de ser periodista, imparte talleres y cursos sobre periodismo con perspectiva de género en 2 universidades salvadoreñas. Fue coordinadora de comunicaciones del Instituto de Derechos Humanos de la UCA y DUCA. Con esta presentación, doy la bienvenida y cedo el micrófono a Mexi. Gracias, Cecilia. Buenos días a todos y todas. Gracias por acompañarnos a este conversatorio que coincide en fecha con la celebración del Día del Niño y la Niña en El Salvador. Esta actividad nos permitirá generar un espacio de reflexión y conocimiento sobre las acciones que se consideran acoso sexual y que afectan a todas las personas, independientemente de su sexo biológico y del ciclo de vida en que se encuentren. Nuestro propósito es que ustedes, las y los participantes, reconozcan estas acciones como un tipo de violencia de género y un delito, que identifiquen quién es la población vulnerable, dónde hay más riesgo de sufrirlo y cómo debe tratarse desde el periodismo y la comunicación para que las personas afectadas no sean revictimizadas. Recordemos que este primer conversatorio se realiza en el marco del curso Derechos Humanos de las Mujeres y Cobertura Periodística sobre la Violencia contra las Mujeres, que es parte de la iniciativa Ciudades Seguras y Espacios Públicos Seguros, y es coorganizado por ONU Mujeres El Salvador, PNUD, Iniciativa para un Transporte Público Seguro, Latinas y Asociación de Mujeres Tecleñas. Para hablar de la situación de violencia nacional contra las mujeres y los derechos humanos, contamos con la ponencia de América Romualdo. América es feminista salvadoreña, ingeniera electricista, licenciada en Ciencias Jurídicas y máster en Relaciones de Género. Es activista del movimiento feminista salvadoreño
y actualmente es directora de la Asociación de Mujeres por la Dignidad y la Vida, Las Dignas. Su experiencia se destaca en las acciones relacionadas con la reforma legal, especialmente en el ámbito de la violencia contra las mujeres. Se ha desempeñado en la investigación y formación feminista. Ha participado activamente en espacios como Mujeres 94, Iniciativa por Más Mujeres en la Participación Política, Comité 25 de Noviembre, Concertación Feminista Prudencia Ayala y la Red de Género y Energía. También ha contado con representación en espacios oficiales como el Comité de la Resolución 1325 y el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana y Convivencia. América, cuenta con 15 minutos para su ponencia. Le recordamos a las y los participantes que pueden ir enviando sus preguntas y que estas serán respondidas al finalizar las 3 ponencias. Buenos días, es un gusto para mí que en este día podamos reflexionar en un tema y una problemática tan sensible para las mujeres en El Salvador. Decirles que la violencia contra las mujeres en El Salvador es una problemática grave y que se han venido haciendo esfuerzos, digamos, de regularla desde los años, bueno, la primera ley que se aprobó, digamos, en ese sentido, fue en el año 96. Pero efectivamente no se han colocado los recursos y los esfuerzos suficientes para realmente erradicar la violencia contra las mujeres. Decirles que nosotras en El Salvador tenemos índices muy altos, digamos, de violencia, de feminicidio. La tasa de feminicidio en El Salvador es la más alta de la región y sí se cometen muchos delitos de violencia contra las mujeres amparada en la normalización de estas conductas. Decirles que este año, y en este contexto de la pandemia, no ha sido la excepción. Digamos, hasta el 4 de septiembre se registraron 76 feminicidios en El Salvador. Representa una baja con respecto al año anterior, pero hay que tener en cuenta que al estar en confinamiento, quiere decir que estos feminicidios realmente fueron los que se dieron en ese ámbito cercano de las mujeres y que posiblemente otros que se dan en otros contextos estaba como más limitado, digamos, el cometimiento de estos hechos. También hasta junio la Fiscalía registraba ya 2.514 denuncias por hechos de violencia sexual y del 1 de enero al 31 de mayo 2.543 por hechos de violencia contra las mujeres, 550 de violencia por hechos de la violencia intrafamiliar y 1.993 por expresiones de violencia contra las mujeres, que es un delito que está tipificado en la Ley Especial Integral para una vida libre de violencia para las mujeres. La mujer, ¿verdad?, de la PNC entre enero y marzo del 2020 se atendieron en 32 de esas instancias a 2.519 mujeres. En nuestra legislación, el concepto de violencia contra las mujeres se retomó el de la Convención de Belén do Pará, que es esta convención interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. Y nos dice este concepto que la violencia contra la mujer es cualquier acción o conducta basada en su género que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el ámbito privado. Como ustedes saben, se han hecho algunos esfuerzos, y generalmente hay como una crítica, digamos, a El Salvador, donde se ha avanzado en atención en violencia intrafamiliar, que sería una violencia en el seno de lo privado, pero se ha avanzado muy poco, digamos, en lo que sería otro tipo de violencias en la sociedad salvadoreña, esas violencias que están en el ámbito también de lo público. También hay que tener en cuenta que la violencia sexual también, como describe el concepto, la ley especial, es toda conducta que
que amenace o vulnere el derecho de la mujer a decidir voluntariamente su vida sexual, comprendida en esta no solo el acto sexual, sino toda forma de contacto y acceso sexual, genital o no genital, con independencia de que la persona agresora guarde o no relación conyugal, de pareja, social, laboral, afectiva o parentesco con la mujer víctima. Y esto es importante porque muchas veces se ha creído que el hecho de que las personas tengan una relación sexual, afectiva previa, autoriza automáticamente, digamos, la relación sexual, y precisamente este tipo de normativa intentan borrar estos mitos que se han tenido basados en lo que se llamó en algún momento el delito conyugal. También es importante ver que en nuestra legislación se ha regulado específicamente también el acoso sexual. Digamos, dentro de la violencia sexual hay muchos tipos de violencia sexual. El acoso sexual sería una forma de violencia sexual, pero en nuestra legislación tendríamos la violación, también las agresiones sexuales, el estupro y otras figuras, digamos, que son del ámbito de la violencia sexual, que en nuestro país se regula bajo el hecho de que son atentados contra la libertad sexual. Todo eso también genera un debate porque no solo este tipo de hechos no solo vulnera la libertad sexual, sino que también la integridad física de las personas, ¿verdad? Pero está de esa manera está establecido en nuestra legislación. También decirles que en nuestra legislación el acoso sexual es el delito de acoso sexual se regula, pero hay como varias regulaciones, digamos, disculpenme un momentito, tengo un problema técnico, pero en digamos, el delito de acoso sexual regulado en el artículo 161 es que el que realice conductas sexuales indeseadas por quien las recibe, que implique frases, tocamientos, señales o otras conductas inequívocas de naturaleza sexual o contenido sexual y que no constituya por sí solo un delito grave, será sancionado con prisión de 3 a 5 años, porque esto tiene que ver con que muchas veces las personas confunden la agresión sexual con el acoso sexual, pero la agresión sexual es un delito más grave que el acoso sexual. Entonces, es necesario de alguna manera realmente tener más información al respecto. Pero también dentro de las faltas, en nuestra legislación penal hay una falta que tiene que ver con este tipo de conductas, ¿verdad? Y estas faltas están basadas en faltas relativas a la familia, las buenas costumbres y al decoro público, o sea, que no se sancionan tanto por la agresión que comete la persona, sino más por el decoro público, que dice que será sancionada de 10 a 30 días multa el que, aprovechándose de aglomeraciones públicas o del descuido de quien transita por las calles o lugares públicos, realizara tocamientos impúdicos, que quiere decir que son tocamientos contra el pudor, ¿verdad? Pero ¿cómo viven las mujeres salvadoreñas estas situaciones cotidianas en El Salvador, ¿verdad? Ya hablando, digamos, de tipo de conductas de acoso sexual, digamos, en el espacio público. Y es que nosotras hicimos unos talleres con mujeres y les preguntábamos, ¿verdad?, qué pasaba, qué conductas habían experimentado las usuarias de unidades de transporte, ¿verdad?, en el área metropolitana de San Salvador y Santa Tecla, y ya las conductas que establecían eran como las miradas que la legislación generalmente los pone como miradas lascivas, como miradas de origen de naturaleza sexual. Los piropos, decían ellas, que resultaban ofensivos y vulgares, los tocamientos, silbidos, sonidos de besos o tocamientos de sus glúteos, pechos y vulva. Fíjense que estos tocamientos que ellas mencionaban al final ya son
tocamientos de agresión sexual, ya no es acoso sexual como tal, sino que ya sería una conducta más grave que sería la agresión sexual. Ellas decían que habían comenzado a experimentar este tipo de conductas en las unidades de transporte público a las edades que rondaban los 15 años y que en la mayoría la persona agresora siempre era un hombre. Casi la totalidad de las mujeres que contestaron que el agresor era un hombre, decían que las edades del agresor oscilaban entre el 31 y 40 años. De igual manera, manifestaron que sufrían esta modalidad de acoso sexual dentro del transporte público. La mayoría decía que por lo menos 2 o 3 veces por semana. Ya había un porcentaje que decía que lo sufrían varias veces al día. O sea, cada vez que abordaban una unidad de transporte, sufrían este tipo de conductas y que se veían como imposibilitadas de hacer algo. También les preguntamos a ellas qué hacían o si se habían denunciado, y del grupo solo una contestó que sí había intentado denunciar este tipo de conducta y que expresó que las autoridades no le habían dado la importancia necesaria a su denuncia y que se habían dedicado a juzgarla y a burlarse de su situación, digamos, como decir, bueno, ¿por qué se viste así? ¿Y por qué hizo esto? ¿Y por qué no hizo lo otro? Entonces dice que al final no logró ningún resultado. Las demás, que eran todas las demás, nunca habían denunciado este tipo de conducta, aunque admitían haberla vivido hasta varias veces diarias, respondieron que nunca habían denunciado situaciones de acoso sexual dentro de las unidades de transporte y planteaban que las razones por qué las mujeres no denunciaban, ellas mismas no lo habían hecho, se debe a que a las instituciones no le dan la importancia necesaria a las denuncias que se interponen y porque los procesos no avanzan. También porque es una pérdida de tiempo, decían algunas, debido a la burocracia que operan las autoridades, o porque hay una respuesta negativa, digamos, de este tipo de denuncias. También manifestaban que sentían poco apoyo brindado por parte de la familia o personas cercanas y por la falta de educación con enfoque de género que tiene la mayoría de la población y no es sensible a este tipo de conductas porque lo tiene como normalizado, como decir, bueno, como te vas a subir en el bus, tú sabes que eso va a pasar y como que es tan normal que parece ser que es mejor hacerse como la indiferente, como que no pasó, para ir lidiando la situación y no enfrentarlo o no denunciar. También se decía que tenía cierto miedo de saber qué hacer, digamos, consideraban que era una conducta que las estaba afectando, que se sentían intimidadas por eso, pero no estaban seguras si se estaba haciendo lo correcto o si había posibilidad de hacer algo. Pues, también por no poder identificar al agresor, por la inseguridad de hacer llamadas en el momento de la agresión, por el temor que si el agresor va acompañado con otra persona y eso pueda causarle algún tipo de daño, y por las críticas y cuestionamientos de la gente. También había una cosa muy interesante, ellas planteaban que como hacer todos estos trámites se tiene un tiempo, si piden permiso en sus lugares de trabajo, eso implica un descuento, digamos, en su salario y no estarían como dispuestas a perder un ingreso por ir a denunciar. Y al final, porque parece que todo este esfuerzo consideran que no va a ser útil, digamos, o que no va a terminar en nada el proceso. Entonces se quedan calladas, no denuncian, y lo que hacen es que implementan estrategias, digamos, para la sobrevivencia en ese contexto. Expresaron además que es necesario
crear una cultura de denuncia en que de las mujeres frente al acoso sexual, y es necesario implementar, ellas decían, campañas informativas, promover el cumplimiento de las leyes a favor de las mujeres y promover la denuncia y poner en evidencia el acoso sexual en el momento que se genera. Entonces, efectivamente, ellas no lograban identificar, digamos, medidas o políticas públicas específicas, digamos, para el abordaje de este tipo de problemática, y sí, todas se sentían agredidas, digamos, se sentían víctimas de una conducta violenta, pero sentían que no habían los mecanismos ni los procedimientos adecuados para apoyar en el caso de que ellas quisieran denunciar. Es importante también saber que ellas manifestaban que había un sentimiento de impotencia, de impunidad, y sí que habría que abordar conocer, digamos, cómo opera el fenómeno, porque sí establecían que la mayoría de hombres que se dedican a hacer acoso sexual en el transporte público son hombres que premeditan la acción y hacen pasar como que no es intencional, pero sí hay intencionalidad del daño, y se aprovecha de estas condiciones que se dan en el transporte para cometer este tipo de delitos de forma impune. Muchas gracias. Espero que los comentarios que he hecho les hagan reflexionar sobre la importancia de intervenir y de erradicar este tipo de violencia. América, gracias por ilustrarnos sobre el tema y por introducirnos de manera tan acertada al delito de acoso sexual. Ya hay preguntas para usted que las vamos a empezar a responder cuando finalicen la participación de Yasser y Andrea. Les voy a presentar al siguiente ponente, Yasser Pérez Chavarria. Yasser es arquitecto con especialización en urbanismo y movilidad sostenible, es decir, infraestructura del transporte y diseño para la accesibilidad universal. También es especialista en arquitectura singular y edificaciones de la ciudad de Barcelona. Además, él tiene una vasta experiencia en la investigación, desarrollo e innovación en tecnología para experiencia de usuarios y usuarias para proyectos de sistemas de información interactiva, diseño industrial de tecnología, comunicación estratégica, exhibiciones expositivas, sistemas de ciencias de datos y design thinking para innovación. Es cofundador de Balan Innovación Urbana y Monstruo Innovation. En la actualidad es director en Balan Innovación Urbana y director en I+D+I en Monstruo Innovación. Yasser, bienvenido. Hola. Le recuerdo que cuenta con 15 minutos para realizar su ponencia. Muchas gracias, Metzi. Saludos a todas y todos. Bueno, yo voy a hablar acerca del aspecto físico de las ciudades, ¿verdad? Que es lo que nos... es también es parte de este proyecto que cuando nosotros comenzamos a discutirlo a principios de este año, mirábamos que hacía falta que estuviera este componente más específico. Entonces, porque si no se traduce en políticas públicas, ¿verdad? Los proyectos, entonces no encuentran soluciones, ¿verdad? Entonces, nosotros veíamos de que, por ejemplo, en el transporte público, no hay nada que regule las paradas de buses, ¿verdad? Entonces, prácticamente las municipalidades deciden cómo, pero si no hay algo en lo que se base, entonces no es posible lograrlo. En este momento voy a compartir una presentación del proyecto que estoy trabajando específicamente para FUSADES y para ONU Mujeres y el PNUD, en el que estamos nosotros viendo, creando esta guía de lineamientos de diseño para paradas de buses
seguras y accesibles, que ya es la parte arquitectónica y urbana, ¿verdad? Entonces, estamos todavía trabajando porque se está consultando bastante esta guía con distintas organizaciones, ¿verdad? También los laboratorios de co-creación con las mujeres usuarias también aportaron mucho. Y nosotros, lo voy a hacer breve, ¿verdad? Nada más para contarlo, ¿verdad? Y para introducirlo también es necesario que hablemos de datos, ¿verdad? Por ejemplo, con una población de 1.7 millones de personas en 14 municipios y una densidad de 2.881 personas por kilómetro cuadrado, el área metropolitana de San Salvador es el área urbana más grande y poblada de El Salvador, ¿verdad? Con el 27.3% de la población total. Entonces, el número de viajes motorizados al día es de 2.5 millones, de los cuales 1.63 millones corresponden a viajes motorizados del transporte público, con 162 rutas que se mueven en el área metropolitana de San Salvador y con 4.642 vehículos convencionales como buses o microbuses. Entonces, en El Salvador es interesante también ver de que el 80% de los ciudadanos y ciudadanas utilizan el transporte público regularmente. Entonces, como su principal medio de movilidad para ir al trabajo, ¿verdad? O a la escuela, o acceder a algún tipo de servicio. Solo en San Salvador y Santa Tecla son más de 250,000 personas que son usuarias del transporte público. Entonces, también aquí existe también tiene que ver con la infraestructura, ¿verdad? Porque la percepción aquí en el país es de que la mayoría de gente tiene vehículo, y no es así. Es todo lo contrario, ¿verdad? Hasta ahora los planes de diseño han ido más hacia los vehículos, ¿verdad? Por eso es que se invierte muchísimo más en vías. Pero con las aceras tienen unas inversiones mínimas, muy pocas, ¿verdad? Entonces, también hay que especificar, ¿verdad? Que diariamente en el área metropolitana de San Salvador muchas personas se mueven por distintas necesidades, ¿verdad? Pero es también de recalcar que las mujeres son las que utilizan hasta 5 veces más el espacio público para moverse, porque las mujeres están a cargo de personas adultas, de sus hijos, hijas, se encargan de personas que tienen algún tipo de necesidad, ¿verdad? Especial o tienen tienen movilidad reducida, ¿verdad? Entonces, o también para cosas domésticas, ¿verdad? Del hogar, o se mueven para algún servicio, o para estudiar, o para entretenerse también. Entonces, si las mujeres son las que utilizan más la ciudad, nosotros carecemos de infraestructura que sea de accesibilidad universal. Entonces, bajo este análisis, ¿verdad? Se ha diseñado esta guía de lineamientos de diseño para las paradas de buses seguras y accesibles con enfoque de género. Porque si las mujeres son las que utilizan más el transporte público, es necesario que ellas se sientan más seguras, ¿verdad? Entonces, de esto se trata, ¿verdad? También hay otro dato, ¿verdad? Que en la región el 80% de las vías no hay cruces peatonales seguros y el 60% no tiene aceras adecuadas, ¿verdad? Entonces eso también influye en la problemática. Entonces tenemos el objetivo principal, que es dar estos lineamientos, ¿verdad? Que no existe nada en el país. Entonces esta ya es una política pública que estamos construyendo. También tomamos en cuenta las observaciones, como les comentaba, y también la visión es tener vías saludables, ¿verdad? Entonces es cómo crearlo en el entorno. Entonces ya se define un programa arquitectónico y urbano para un entorno de paradas de buses seguras y accesibles, ¿verdad? Entonces, ¿qué características tiene que tener el entorno? Porque ya, o sea, si tenemos esta problemática muy grave de acciones de violencia, de acoso sexual y agresión sexual, así como explicaba ahorita América, entonces, pero también en el espacio, porque las ciudades de nosotros no tienen ningún tipo de
adaptabilidad, ¿verdad? Entonces, ok, ¿qué es lo necesario? ¿Qué características tienen que tener? Entonces, esto ya lo estamos discutiendo también con las municipalidades, que se va a hacer prototipos, ¿verdad? Entonces, primero es la accesibilidad universal. Esto también, aquí en la guía nosotros ya estamos conectando las normativas salvadoreñas que existen y también reglamentos y otras guías que están de COAMS o PAMS, ¿verdad? Que la Oficina de Planificación Metropolitana también tiene guías, entonces se va complementando, ¿verdad? Esto tiene que ver con la seguridad y es también la iluminación artificial nocturna, ¿verdad? La que pueda tener la parada de buses y la alrededor. El área de espera, cubiertas, asientos adecuados, altura y tipos de cordones, información, porque esto es muy importantísimo. Nuestras paradas de buses no tienen ningún tipo de rotulación adecuada, ¿verdad? Entonces hay que poner las rutas, los mapas, los tiempos. También lo físico de cómo tienen que detenerse los buses, o sea, es todo bastante técnico, pero ha sido muy, muy importante y necesario porque también definimos la jerarquía adecuada para una movilidad urbana sostenible, porque si las mujeres son las que utilizan más el transporte, con todas estas actividades, mucho, mucho más que los hombres, entonces establecemos a través de la ITDP, esta es una ilustración de México, la ONU también tiene esta misma jerarquía, ¿verdad? Entonces, bueno, que también ITDP es parte de la ONU, pues, pero se especifica porque en el diseño de la ciudad, lo que nosotros necesitamos es que tenga que hacerse las ciudades adecuadas para las personas que son las usuarias, ¿verdad? Entonces, lo principal es caminar. Y en nuestro caso, en la área metropolitana de San Salvador, tenemos una ciudad de suburbio. Y esta ciudad de suburbio hace de que la gente no tenga calidad de vida. Entonces, es también que tenemos que ir pensando en transformar nuestras realidades, nuestras regiones, ¿verdad? Entonces, lo primero en la prioridad del diseño y de todos los objetivos de las políticas públicas es el ser humano, ¿verdad? Entonces, el ser humano, ¿verdad? Es importante y tiene que incluir a todas las personas en todas las formas, maneras, alturas, todo, las culturas, también para moverse en la ciudad, ¿verdad? Entonces, en esto, por eso también es enfoque de género lo que estamos pensando y diseñando, ¿verdad? Luego van los ciclistas, que ahora también por la pandemia del COVID se está amplificando bastante, pensando en ciclovías y en este otro tipo de movilidad alternativa, ¿verdad? Luego está el transporte público, luego está el transporte de carga y por último, de interés, de jerarquía, son los vehículos, los automotores y las motos, ¿verdad? Y en nuestras ciudades sucede todo lo contrario, se le da la prioridad a los autos. Entonces, y el resto queda relegado. Entonces, si tenemos ese problema, entonces no vamos a poder desarrollarnos. Bueno, y ahora hablando de la accesibilidad universal en la parada de buses, también establecemos los objetivos y las características, ¿verdad? Este ya es el tipo de modelo de parada de buses que después de estar consultando y viéndolo desde las primeras propuestas, ha llegado a esta solución, ¿verdad? Que es sin rotulaciones aledañas, sin nada que estorbe, pero también con una transparente totalmente, eso sí, con vidrio templado detrás, porque es para mantener también la seguridad cuando la gente está sentada, ¿verdad? Entonces se da también la prioridad del espacio y tiene también todo para las personas no videntes y también tiene las rotulaciones para que de los rutas de buses que paran ahí, para que la gente también, cualquier persona entienda de que esa es la parada, ¿verdad? Luego vamos especificando mucho más en el trabajo, en el ancho de acera, y después vamos a las características también de la espera de pasajeros. Entonces, para la percepción del crimen también, porque desde que abordamos aquí en la guía se habla de que tiene que pensarse en todo el trayecto de las personas, ¿verdad? Cuando se mueve a través de la ciudad, no solo en la parada de buses, sino que también desde que sale del hogar, llega hasta la parada de buses para tomar transporte público, anda caminando y luego se moviliza a través del transporte masivo
y llega hasta el lugar específico. Entonces, tiene que ver que la percepción del crimen, o sea, los lugares tienen que estudiarse de otra manera. Entonces, se especifica, ¿verdad? Cómo tienen que estar iluminadas las calles, los servicios, los drenajes, una infraestructura verde adecuada también. También todo específico de qué tiene que llevar alrededor las paradas de buses. Luego entramos a otras partes bastante técnicas, pero solo las voy a pasar brevemente acerca de la altura de los buses, cómo tienen que ir, y la parada de buses o cabina, ¿verdad? También para especificar, porque la parada de buses es todo el entorno, y la cabina es lo específico de la infraestructura. También se definen cómo tienen que ser las tipos de paradas de buses, ¿verdad? Cómo es que tienen que diseñarse, porque también es para respetar el espacio adecuadamente. Y quiero volver a mostrar aquí que también en esta imagen también está específico cómo tiene que ser el tamaño de póster, porque la parada de buses tiene que servir también para las campañas de concientización, ¿verdad? Y también las campañas de información hacia las usuarias, de cómo tienen de que conozcan sus derechos, que se especifica ahí también a estos victimarios, ¿verdad? En qué incurren haciendo este tipo de acciones, ¿verdad? Denigrantes hacia las mujeres, niñas y adolescentes, ¿verdad? Entonces, también está pensada la parada de buses para que de los dos lados, porque una tiene tres partes de rótulo, ¿verdad? Una que lleva las rutas de buses, o sea, cómo es que se mueven a través de la ciudad, porque esto es importante, la gente ni sabe muchas veces cómo es que puedo llegar a otros lugares, ¿verdad? Entonces también dificulta la movilidad. Una parte y otras partes para las campañas, ¿verdad? Que puedan ir especificando cada momento de la campaña acerca de los delitos que incurren estos victimarios y de cómo puedan defenderse las mujeres conociendo las leyes, ¿verdad? Y qué puedan hacer. También hay otras posibilidades más que aquí lo voy a mencionar súper rápido, que es códigos QR para que las mujeres puedan también hacer denuncias de una manera más fácil, solo sacando el celular, poniendo la cámara, buscando en el QR para ver. También pensamos en códigos específicos de las paradas de buses para que como ya están georreferenciadas, entonces solo ir poniendo qué ruta de bus es. Por eso ponemos en 2 colores nada más las rutas de buses, que las urbanas en color rojo y las interdepartamentales en color verde. Entonces, para que puedan también las mujeres poner denuncias, o sea, que pueda ser fácil después conectándose con aplicaciones o con cámaras de vigilancia cuando tengan las municipalidades, ¿vea? O Smart City. Entonces, las paradas estén adecuadas para el momento en el que se puedan unir a otras iniciativas y sea complementario, ¿verdad?, en el espacio público. Entonces, así puedan poner las denuncias, saber también qué hacer, cómo hacer y llegar hasta eso, pues. También hicimos unas recomendaciones de señalética por el COVID, ¿verdad? Entonces, que también ya se están implementando por el Viceministerio de Transporte. Y bueno, esto es lo que vengo a presentarles acerca de también verlo desde la perspectiva de la ciudad, de cómo tiene que cambiar para volver más seguro para las mujeres, niñas y adolescentes, el transporte público y el espacio público, definitivamente. Gracias. Gracias, Yasser, a usted por su presentación. También fue interesante el tema, cómo lo ha abordado y para que comprendamos la importancia que tiene la arquitectura, ¿verdad? Y el tema del espacio público con respecto al acoso sexual. Ahora les voy a presentar a Andrea Cházaro. Andrea es coordinadora del programa, es coordinadora del Programa Global de ONU Mujeres, Ciudades y Espacios Públicos Seguros para Mujeres y Niñas en México. Desde junio de 2016 colabora en la Oficina País de ONU Mujeres en México, en las áreas de eliminación de la violencia contra las mujeres y participación política de las mujeres en México. En este marco, ella ha coordinado un modelo de armonización legislativa para la regulación del acoso y la violencia sexual en distintas ciudades del país.
ha impulsado la Agenda de Espacios Públicos Seguros para Mujeres y Niñas a través de la coordinación de mecanismos de participación ciudadana y la construcción de alianzas multisectoriales con distintos gobiernos locales, organizaciones de la sociedad civil, academia y sector privado. Además, ha coordinado campañas de comunicación nacionales que contribuyeron a generar cambios socioculturales en la población objetivo. Asimismo, ella ha sido parte del programa internacional de jóvenes líderes y agentes de cambio Merit 360 de la plataforma global World Merit, en donde ha presentado proyectos sobre igualdad de género, seguridad, paz y justicia en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York, Estados Unidos, para contribuir a alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030. Andrea cuenta con una licenciatura en Derecho y estudios en Derechos Humanos, Humanidades y Derecho Internacional Público. Andrea, bienvenida. Sé que aprenderemos mucho del trabajo que realizan para prevenir el acoso sexual en los espacios públicos y de la metodología empleada para que la búsqueda de las soluciones cuente con la participación ciudadana. Asimismo, será genial escucharla hablar de la importancia de la arquitectura en los espacios públicos para prevenir la violencia contra la mujer, en este caso concreto, el acoso sexual. Muchas gracias, Metsi. Como les comentaba Metsi, yo les voy a presentar el Programa Global de ONU Mujeres, Ciudades y Espacios Públicos Seguros para Mujeres y Niñas en México, que surge desde 2010 como una respuesta a la preocupación global por generar evidencia, políticas y programas específicos para abordar las violencias sexuales contra las mujeres y las niñas en los espacios públicos, ya que en gran medida había antes más programas e intervenciones para abordar la violencia contra las mujeres, pero en el ámbito privado, que ahora ambas son reconocidas ampliamente como violaciones a los derechos humanos de las mujeres. Y bueno, retomando un poco lo que comentaba Yasser y lo que comentaba América también, me gustaría empezar comentando sobre el patriarcado y la violencia contra las mujeres en los espacios públicos. Es importante iniciar diciendo que los espacios, la anterior por favor, que los espacios públicos son una parte fundamental de nuestras vidas y su uso o la privación de los mismos nos impacta de maneras diferentes, como comentaba Yasser, y por supuesto existe una relación entre el diseño de los espacios públicos y las ciudades con el género. Y esto se relaciona porque vivimos en un sistema patriarcal pensado originalmente por hombres y para hombres, y esta manifestación del patriarcado se refleja en este modelo androcéntrico de las ciudades, ¿no? Y se encuentra en todos lados en los espacios públicos, de tal forma que estos no son neutros y no solo eso, sino que reproducen las desigualdades y las violencias contra las mujeres. Es decir, si una sociedad tolera, minimiza y justifica la violencia contra las mujeres, es probable que esto se vea reflejado en las actitudes respecto a la violencia contra las mujeres, pero en los espacios públicos, y que las ciudades entonces y los espacios públicos potencien o reproduzcan estas desigualdades y violencias que vivimos las mujeres todos los días al transitar en los espacios. La que sigue, por favor. Y bueno, ¿qué es el acoso sexual? Retomando lo que decían mis colegas al inicio, es importante destacar que son conductas intencionales por quien las realiza y no deseadas por quien las recibe. Esto es una acotación que es muy importante de hacer porque el acoso sexual es una violación de los derechos humanos de las mujeres y hay que entender que el acoso sexual es una cuestión de desigualdad de poder por razón de género y que se entrelaza con otros tipos de desigualdad como la raza, el origen étnico, la discapacidad, la orientación sexual, entre otras desigualdades. Es decir, que el acoso sexual es una violación de derechos humanos y puede generar un daño o sufrimiento físico, psicológico, sexual, económico, social en las personas afectadas y puede ir en toda esta gama de diferentes formas de acoso sexual que ven aquí. ¿En dónde ocurre? Ocurre en países, ocurre en países en zonas urbanas, como en espacios virtuales, así como en contextos rurales, y puede ocurrir en todos estos espacios como calles, mercados, universidades, y los que ven aquí no los voy a leer. La que sigue, por favor. Y bueno, afecta, como decían mis colegas, de distintas maneras a las mujeres este problema y por supuesto más a aquellas que se encuentran en condiciones de mayor vulnerabilidad, que viven en pobreza,
y las que pertenecen a grupos socialmente marginados por las intersecciones de las diferentes desigualdades y condiciones de discriminación que viven y afecta en su libertad de movimiento, afecta su vida libre, a su derecho a una vida libre de violencia, a la movilidad, a la educación y al trabajo, a la autonomía y a la salud y a la integridad física, y por supuesto también afecta a la economía de las mujeres por tener que buscar otras vías para transitar por los espacios que sean más, que ellas consideren más seguras para poderse desplazar, y por lo tanto afecta su economía en el uso de estos espacios y por supuesto su autonomía cuando tienen que caminar entonces acompañadas y o dejar de salir simplemente, entonces negando su acceso a servicios esenciales, a la educación y al trabajo. La siguiente, por favor. Y bueno, esto no es solo algo conceptual, sino que también los datos desafortunadamente respaldan todo lo que se acaba de exponer aquí, así como en todo el mundo y también en México. Y algunos datos que nos llevaron a traer el programa Ciudades y Espacios Públicos Seguros para Mujeres y Niñas en México están aquí en las encuestas nacionales que produce el Estado mexicano. Como pueden ver aquí a nivel nacional, 1 de cada 3 mujeres ha experimentado algún tipo de violencia sexual a lo largo de su vida, y el 93% de las mujeres que ha experimentado violencia física y o sexual en el ámbito comunitario, es decir, en los espacios públicos, no presentó alguna queja o denuncia ante alguna autoridad por los motivos que ustedes pueden ver aquí, que considera que fue algo sin importancia, no sabía dónde denunciar, sentía vergüenza. Y por otro lado hay otra encuesta que es sobre la percepción de la seguridad en los espacios públicos, en este caso de lo que voy a hablar, y podemos ver que en mayor medida las mujeres sufren o temen distintos tipos de violencia en mayor medida que los hombres. Se sienten más inseguras en los espacios públicos, y bueno, un dato que no está aquí pero que es importante es que más del 66% de los incidentes de violencia en los espacios públicos en México son en mayor medida de incidentes de violencia sexual. La que sigue, por favor. Y ante este panorama es que tenemos el Programa Global de Ciudades Seguras, y tenemos desde 2015 este programa en México con la Ciudad de México, y posteriormente otras ciudades se han adherido a este programa global. Ya tenemos 5 ciudades adheridas en México. En este marco tenemos 4 resultados esperados del programa. Generamos datos y evidencia y construimos alianzas para el cambio, elaborando un estudio diagnóstico sobre el acoso y la violencia sexual en los espacios públicos, un programa multisectorial que responda a los hallazgos de este diagnóstico, y levantamos una encuesta de línea de base. Después, en mi presentación quisiera abordar más el resultado 2 de elaboración e implementación de leyes y políticas públicas integrales. El resultado 3 tiene mucho que ver con lo que comentaba Yasser sobre el urbanismo con perspectiva de género, y realmente que las mujeres se sientan representadas en los espacios públicos, y que las ciudades y los transportes y en general la planeación urbana sea con perspectiva de género. Y el resultado 4 es el resultado de prevención, es decir, de transformación de normas sociales. Gracias. Como les comentaba, en el eje 1 hemos elaborado distintos diagnósticos para abordar y conocer las experiencias de las mujeres en las distintas ciudades del país a mayor detalle, porque los datos que les comentaba hace rato son nacionales. Estos son datos por cada ciudad y desafortunadamente no son muy distintos entre sí, y vemos en las distintas ciudades, hemos visto que las experiencias de violencia y acoso sexual son reiteradas y desafortunadamente con altos índices de violencia sexual en todas y cada una de las ciudades, pero con distintas particularidades por ciudad, en donde en algunas ciudades se sienten más inseguras las mujeres al usar transporte privado o taxis, pero porque son ciudades más metropolitanas, en donde no hay tantos espacios para caminar ni tantos transportes públicos. Pero en todas las ciudades muy pocas mujeres denuncian la violencia sexual o confrontan al agresor, y tampoco lo hacen los testigos de estos actos de violencia. Y lo que podemos ver de manera reiterada, y que les comentaba en el punto anterior, es que afectan estos incidentes de violencia sexual, afectan su libre movilidad. Como pueden ver aquí, el 82% de las mujeres en Guadalajara, por ejemplo, intenta andar acompañada, y el 57% ha dejado de salir de noche o muy temprano por la mañana, y el 7% ha dejado de trabajar o estudiar.
Y bueno, ¿cuáles son algunos ejemplos de intervenciones y políticas públicas en México en el marco del programa Ciudades Seguras? En el caso de la Ciudad de México, que empezamos desde 2015, dimos acompañamiento al programa que ya implementaba también la Ciudad de México de Ciudades Seguras, y conjuntamente pudimos ver cómo los vagones exclusivos para mujeres en el metro, metrobús y tren ligero, o los autobuses exclusivos para mujeres Atenea, que son estos que ven aquí en la foto, funcionaban como una medida afirmativa para mejorar la percepción de seguridad de las mujeres, y pudimos ver a través de una evaluación de impacto que levantó el Banco Interamericano de Desarrollo en 2017 que más del 92% de las mujeres encuestadas cree que es una medida necesaria, y el 79% se sienten más seguras, así como el 48% se sienten más seguras para salir. También se realizaron capacitaciones a a funcionariado público local y mapas de calor en este caso particular de la Ciudad de México. Y en otros ejemplos de otras ciudades están en el municipio de Torreón, en donde logramos que se reformara el reglamento de transporte público de la ciudad de Torreón, en donde se hizo mandatorio que tenían que exhibir un letrero de cero tolerancia a la violencia contra las mujeres y números telefónicos, y que los agresores tenían que acudir a un curso de capacitación para erradicar la violencia, pero no solo ellos, sino también los conductores de los transportes públicos, y quien no trajera esta calcomanía de unidad con cero tolerancia a la violencia sexual y al acoso sexual, y que no hubiera cursado estas capacitaciones y esta sensibilización en materia de violencia, tendría una multa. Y también, como pueden ver aquí, en el sistema de Metrobús, pues la instalación de módulos de atención, sistemas de alerta de planeación de rutas o zonas seguras, entre otros mecanismos de contacto directo con las mujeres. Y en el marco del eje 1 y 2 del programa Ciudades Seguras. Ahora bien, regresando a los ejes que les comentaba, el eje 2 es de elaboración e implementación de leyes y políticas públicas integrales para erradicar el acoso sexual. Entonces, aquí hicimos un proceso de formulación para llegar a una propuesta de regulación del acoso sexual en los espacios y transportes públicos, ya que nos encontramos al hacer un análisis comparado internacional y nacional sobre las legislaciones de los diferentes países sobre acoso sexual en espacios públicos, nos encontramos que había poca legislación que realmente regulara de manera correcta lo que es el acoso sexual. En muchas ciudades o países era muy ambigua la legislación, no se establecía un concepto de sexualidad o de violencia sexual para empezar, en casi ninguno había una reparación del daño, y en muchos había preceptos moralistas o que dejaban al arbitrio de las personas juzgadoras, ya sea a nivel estatal o con códigos penales o con reglamentos administrativos de las ciudades. No se abordaba correctamente y como decía, dejaba al arbitrio de una manera muy subjetiva la tipificación y sanción del acoso, y también dando una carga muy fuerte a las víctimas en vez de a los agresores para comprobar el daño. En este marco hicimos posteriormente una investigación multidisciplinaria para la regulación del acoso sexual en los espacios públicos. Hicimos también una encuesta de la mano de una organización de la sociedad civil muy reconocida en México que se llama X Justicia para las Mujeres, y levantamos una encuesta online de mujeres para que nos dijeran cómo percibían su acceso a la justicia en el marco de las violencias que sufren en los espacios públicos. Identificamos problemáticas y conjuntamente y de manera participativa hicimos una conceptualización de la violencia sexual en el derecho administrativo, laboral y penal en los espacios públicos, y arribamos a una propuesta con recomendaciones para que ya no hubiera tanta dificultad en la denuncia ni ambigüedad en los términos, y que las sanciones no se limitaran a prisión y a multa, sino que realmente tuvieran una incidencia en el comportamiento social de los agresores, y que tuviera medidas de reparación del daño, y agravantes, por supuesto, medidas agravantes para regular el acoso sexual, y que fuera a nivel administrativo, es decir, que se pudiera penar en espacios públicos y en juzgados cívicos,
de las ciudades, pero también a nivel penal, y que tuvieran una correlación, y que los agresores de violencia sexual, en caso de ser reincidentes, entonces sí fueran juzgados por vía penal, por supuesto dependiendo de qué conductas de acoso sexual perpetraran. Como les comentaba hace un par de diapositivas, hay muchas conductas de acoso y violencia sexual que pueden ir desde desde conductas verbales sin contacto físico hasta conductas más graves con contacto físico, hasta llegar a la forma más extrema de violencia sexual y de violencia contra las mujeres, que puede ser hasta llegar al feminicidio. Entonces hay que ser muy clara y cuidadosa con cómo se penan estos delitos. Y la siguiente, por favor. Y en este marco pudimos arribar a propuestas de reforma en las distintas ciudades a los bandos de policía y buen gobierno, los reglamentos internos de las policías, los de igualdad sustantiva, de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, pero también, como les comentaba, reglamentos de movilidad y transporte, así como códigos penales y leyes de movilidad. Y también pudimos, en este marco de un proceso participativo, ya que el programa Ciudades Seguras pone en el centro a las organizaciones de la sociedad civil y a las vivencias y experiencias de las mujeres en el centro de la planeación de las ciudades y de todo el programa, desde su monitoreo, su implementación hasta su evaluación. Entonces, al hacer procesos participativos, invitamos a las mujeres a autoridades de gobierno para construir conjuntamente estas propuestas y que nos dijeran desde sus vivencias qué era para ellas o cómo experimentaban el acoso sexual, y también su poco o nulo acceso a la justicia. Y también construimos protocolos de atención para agentes de seguridad pública, para juzgados municipales y operadores de transporte público. Estas son solo propuestas, y después, la siguiente, por favor, logramos que en algunas de las ciudades se hicieran estos cambios normativos en las distintas ciudades, llegando a lograr que se castigara el acoso sexual como falta administrativa, con medidas de arresto y trabajo en favor de la comunidad, pero también con cursos para las personas agresoras, y multas, entre otras medidas, y acompañamos una nueva ley de movilidad en el estado de Nuevo León, en donde se retomaron las recomendaciones de los diagnósticos y en donde se hace obligatorio para los operadores de transporte público el que puedan implementar los protocolos que elaboramos en el marco del programa para la prevención y el combate a la violencia de género, particularmente, por supuesto, el acoso sexual, que es el motivo de este webinar. Y además se va a crear un instituto de movilidad que va a tener un nuevo reglamento de movilidad y género. Y bueno, en este mismo eje de desarrollo e implementación de leyes y políticas integrales, pudimos además hacer en este último año, porque les decía, el programa lo implementamos desde 2015, acompañando a estas propuestas de regulación y a estos protocolos, brindar cursos de atención a casos de violencia sexual en Nuevo León a más de 250 policías, y capacitar también a policías en Guadalajara sobre herramientas de valoración de riesgo y primeros auxilios psicológicos, así como a personas funcionarias públicas para elaborar planes e indicadores con perspectiva de género y prevención. Se me acaba el tiempo y ya me queda una diapositiva. Y en el último eje del programa, en el eje 4 de transformación de normas sociales, la siguiente, por favor, hicimos campañas, porque ninguno de los ejes anteriores que hemos expuesto y de todo lo que hemos conversado puede lograrse sin apuntar a una transformación sociocultural de las normas sociales que siguen perpetuando las violencias contra las mujeres. Y en este contexto hemos realizado campañas de comunicación, una muy especial que hicimos en el transporte público de espacios públicos llamada Dejemos de Hacerlo, en donde pusimos estos carteles que ven aquí en los diferentes transportes y espacios públicos, y tuvimos resultados muy positivos, en donde más del 67% de los hombres declaró que después de la campaña su percepción y conocimiento respecto al acoso sexual cambió después de ver la campaña, y el 93% estuvo de acuerdo en que la campaña les dejó el entendimiento en que reconocer primero las distintas formas de acoso sexual es el primer paso para dejar de hacerlo, y a su vez se reconocieron como posibles
acosadores. Entonces fueron resultados muy positivos de la forma en la que podemos comunicarle a los hombres que no solo son agresores, sino que pueden ser agentes de cambio. Y la siguiente, por favor, pero creo que esto también ya se tocó, es que las nuevas tendencias y problemáticas, pues con la pandemia hemos visto que todas las violencias se han recrudecido en el marco de la pandemia y han limitado los derechos de movilidad de las mujeres, han sufrido más violencia y discriminación y han limitado aún más su acceso a servicios esenciales, por lo que es importantísimo seguir abordando a través de programas como este, con leyes y políticas públicas diferenciadas que tomen en cuenta los saberes, las experiencias de las organizaciones de la sociedad civil, de las mujeres de base y de toda la sociedad para generar ciudades libres de violencia y asegurar el derecho a la ciudad de las mujeres y las niñas. Muchas gracias. Gracias a ti, Andrea, por tu presentación tan completa. Y bueno, lo importante de las 3 ponencias que han realizado es que quienes participan de este conversatorio también se den cuenta cómo el tema de la violencia tiene que tener un enfoque multidisciplinario, ¿verdad? Desde distintas áreas y profesiones. Vamos a pasar a las preguntas. Ya hay varias preguntas en el foro. Algunas van dirigidas y otras pues las he ordenado pensando quién las puede responder. Y quizás voy a empezar por este comentario. Alguien escribía, en la introducción del curso se comentaba que ONU Mujeres inició un plan piloto contra el acoso sexual en el transporte público en la ruta 101B. ¿Nos podrían comentar en qué se basó ese plan? Veamos, el plan piloto no se ha podido concretar aún, no se ha podido hacer por el cierre que hubo por la cuarentena y porque la 101B, que es la ruta con la que se va a trabajar el proyecto piloto, sigue en paro por las negociaciones del subsidio. Entonces, esta crisis sanitaria por la COVID-19 ha retrasado el plan piloto. Sin embargo, ustedes pueden encontrar más información sobre el proyecto Mujeres Libres de Violencia en el Transporte Público en la página web de PNUD El Salvador. Ahí está toda la información que hay sobre este tema e incluso las investigaciones que se han hecho sobre violencia en el transporte público. Y pues hay una pregunta para América de Claudia Olmedo. Claudia dice, excelente información, América, gracias. ¿Dónde podríamos encontrar datos al respecto? ¿Existen estadísticas publicadas? Digamos, ustedes saben que lo que se genera en El Salvador es un informe de todas las formas de violencia contra las mujeres, que es una responsabilidad del ISDEMU y del Ministerio de Seguridad. Todavía tenemos dificultad, digamos, en que se retomen algunos hechos, digamos, en el caso del que estamos abordando, el acoso sexual en el transporte público, como la denuncia es muy baja, por lo que decía, de que las mujeres cuando van a las instancias públicas e intentan denunciar, su denuncia no es aceptada, no es recepcionada por varias razones, digamos, una que tiene que ver que muchas veces, con lo que decía, le ponen la carga a las víctimas de que averigüen, de investiguen, que lleven el nombre de la persona, una serie de requisitos que hace que no haya, digamos, información recabada ni desagregada sobre ese tema en específico. Pero creo que parte de lo que, por otras preguntas que están haciendo, parte de lo que se está intentando hacer en esta iniciativa es generar reformas legislativas que permitan, digamos, dar más oportunidad a la persecución de este tipo de conductas, que lo que pretenden es hacer un cambio de conductas en la población. Digamos, en el caso de este tipo de delitos, porque hay una compañera que comparte una historia de ella en la que ella tiene identificado a un hombre que siempre está acosando, digamos, en los buses, y ella tiene una medida de denuncia, porque hay varios tipos de denuncia, ¿verdad? La denuncia social, la denuncia que ya es judicial. Ella lo que hace es denunciar en el bus, miren, este hombre es acosador, este hombre va haciendo esto, y eso dice ella que hace
que él se baje del bus. Efectivamente, puede ser una forma efectiva para salir del momento, pero también hay que tomar en cuenta que puede tenerle riesgos personales a ella al enfrentar de esa manera al agresor. Entonces, la justicia o los sistemas de justicia en los países no deben dejar que sean las personas las que se arriesguen para hacer justicia en sus casos. Entonces, aquí lo que estamos viendo es debilidad institucional, digamos, para recepcionar la denuncia, debilidad institucional para investigar, porque este tipo de delito necesita un protocolo de persecución penal diferente que otros. Entonces, generalmente, con una denuncia, tendría que ser la policía la que investigue de seguimiento y logre determinar la existencia del hecho y de quién lo comete, así como también el compañero mencionaba que el hecho de usar equipo como cámaras de seguridad puede ser un elemento que ayude, digamos, a generar la evidencia suficiente sobre quién es el que comete los hechos. Entonces, sí que estamos todavía con muchas deudas por parte del Estado para la protección, digamos, en estos casos. Gracias, América. También sobre la pregunta de las estadísticas, ustedes pueden encontrar información en la página web de la Policía Nacional Civil. Ellos suben todas las estadísticas y hay un sitio web del portal de transparencia en el que uno puede hacer una desagregación de delitos por año. Si mal no recuerdo, la información de denuncias está a partir de 2000 y lo que plantea ahí son como cubos. Entonces uno puede ir haciendo desagregaciones como que estuviera trabajando en una base de Excel, es decir, generando filtros, pero lo que aparece ahí, bueno, son datos de denuncias. También está la encuesta nacional de victimización de la mujer y está el observatorio que tiene estadísticas de género de la Dirección General de Estadísticas y Censo, que fue creada porque así lo mandata la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia. También en la página de Infosegura hay datos desagregados por género que se basan en información oficial de los países de la región en los que se puede encontrar toda esta información con respecto a denuncias. También hay dos preguntas similares de cuál es el proceso para interponer una denuncia de acoso en el transporte público y a quién se puede acudir, ¿verdad? ¿Usted podría apoyarnos con estas respuestas, América? Sí, efectivamente, los procedimientos son los que convencionalmente se hacen, ya sea, digamos, de una denuncia de flagrancia, que sería lograr en el determinado momento que se está cometiendo el hecho, denunciar frente a una autoridad que se encuentre en el momento, pero también podría irse a la policía o a la fiscalía a interponer el hecho. Lo que la mayoría de mujeres manifiestan, las que han intentado hacer este tipo de denuncia, es que se encuentran frente a una insensibilidad, digamos, por parte de las autoridades de aceptar este tipo de denuncias, porque, digamos, si usted no da los datos sobre el agresor, muchas veces no le quieren tomar su denuncia porque tenemos debilidad, digamos, en la investigación policial de este tipo de hechos. Por eso decía yo que se vuelve como impune e inefectiva. Existen las leyes que regulan, digamos, el acoso sexual o otras conductas, pero a la hora de iniciar un procedimiento, son los elementos que van a probar quién cometió el hecho lo que hacen que tengan poca efectividad los procesos. Ya las compañeras lo decían, se inician y nunca va a tener una respuesta, y es porque efectivamente la política de persecución de estos delitos no está adaptada para el tipo de delito, ¿verdad? Entonces dejan en la responsabilidad de la persona denunciante que haga la investigación, y es
la institucionalidad que debe hacer la investigación y debe, digamos, hacer, digamos, una vez identificados estos lugares de riesgo o estos riesgos determinados, hacer una investigación que les lleve a encontrar a las personas que están cometiendo los delitos. Entonces, eso es, o sea, ese es el procedimiento, y la debilidad que tiene es precisamente la investigación por parte de las autoridades. Gracias, América. Ahora, Andrea, una de las personas que está viendo el conversatorio pregunta, aparte de hacer una denuncia en una comisaría, bueno, que esto es similar a lo que respondía América, pero en el caso de México, aparte de hacer una denuncia en una comisaría, ¿a qué otra institución puedo acudir para hacer una denuncia sobre acoso sexual en el transporte público? Perdón, en México está legislado en algunas ciudades el acoso sexual en los espacios públicos, y esto incluye los transportes públicos, y se denuncia, como dicen, en el equivalente a una comisaría pero local, que es en los juzgados cívicos, pero también se puede acudir con redes de mujeres, con organizaciones de la sociedad civil que apoyan a mujeres víctimas de distintas violencias y las acompañan en todo el proceso de denuncia, así como en centros de justicia para las mujeres, que estos sí son financiadas, digamos, por el Estado. Entonces hay diferentes vías, aunque la principal, por supuesto, es la del juzgado o la comisaría, y también depende mucho de si existe además una legislación no solo que aborde el acoso sexual en los espacios públicos, sino que también obligue en la ley de movilidad y de transporte a los operadores de transporte público a prevenir estas violencias, o, como dicen y he leído en algunos de los comentarios, que tengan protocolos y coordinación interinstitucional para que puedan además los choferes estar en contacto, los conductores o conductoras, con policías, primeros respondientes, que puedan acompañar a las mujeres y tomar las denuncias desde ese momento y llevarlas a una comisaría, sin revictimizarlas, por supuesto. Por esta respuesta que nos das, voy a aprovechar para cruzarla con otra pregunta que hay con respecto a que muchas veces son los mismos policías quienes acosan sexualmente. Entonces, en la experiencia de México también, ¿qué es lo que se ha hecho precisamente para que las personas que son agresoras, acosadoras, para generarles una concientización? Porque también están los conductores, y esto guarda relación también con otro comentario de Carlos Rodríguez. La concientización hacia los conductores, dice él, en los buses es necesaria, ya que tienen el acoso muy normalizado y muchas veces son ellos quienes lo realizan. Si ha habido un plan de concientización para ellos. Entonces aquí quizás fuera bueno, Andrea, que nos comentes en el caso de México, cómo han hecho para que todos los actores involucrados tengan conciencia del tema y que se autoidentifiquen de repente como acosadores, ¿verdad? Sí, como les comentaba en mi presentación, justamente en una de las ciudades es que vimos un alto porcentaje de mujeres. En la encuesta dijeron que justamente que los conductores de los transportes públicos eran quien en mayor medida agredían sexualmente a las mujeres o las acosaban. Y aquí lo que hemos hecho, por ejemplo, en el estado de Nuevo León, en México, hicimos una capacitación, hicimos una colaboración con la Agencia Estatal de Transporte para que nos permitiera capacitar a más de 100 operadores de transporte público a nivel local en materia de, primero, por supuesto, en sensibilización sobre la igualdad de género y la violencia contra las mujeres, y después un poco más aterrizado y más específico sobre prevención de la violencia sexual y en cómo atender esos casos. Entonces creo que lo importante aquí es que debe ser una capacitación continua, porque desaprender todos estos
todo este sistema y estos pensamientos tan arraigados y machistas, pues es complicado y toma su tiempo. Y esto ha sido una de las cosas que hemos realizado, la capacitación constante. Otra de las cosas es lo que les decía, que tiene que haber también una legislación que esté muy clara y que se les considere también como servidores públicos, en especial, por supuesto, los transportes públicos que están concesionados por el Estado. Entonces, al ser servidores públicos, pues tienen, por supuesto, que rendir cuentas y no pueden hacer estas conductas y tienen que ser multados, entonces se tienen que legislar también esas normas locales. Y por último, en el marco de la campaña que les comentaba al final, pusimos estos letreros sobre prevención de acoso que le hablaban a los hombres y que por supuesto también impactan a los conductores de transporte público y que se tienen que como adueñar de esta campaña. Y también nuestros colegas, nuestros contrapartes naturales del Instituto Estatal de las Mujeres de Nuevo León, por ejemplo, también ellas iban a las unidades de transporte público a capacitar a los operadores y hablarles sobre estos temas. Constantemente están acompañándoles en estos procesos de sensibilización. Gracias, Andrea. Esta pregunta fuera bueno si la pueden responder o comentar entre los tres panelistas. María José Sánchez nos escribe, luego de mostrar las diferentes estrategias de México sobre cómo combatir el problema de la violencia contra las mujeres en los espacios públicos, me surge la pregunta acerca de cuáles son las alternativas idóneas de acuerdo a nuestro contexto salvadoreño. Es decir, qué acciones podemos comenzar implementando para iniciar el proceso de combate contra la violencia hacia las mujeres. ¿A quién de ustedes le gustaría comenzar respondiendo? Puedo comenzar yo si quieren, si desean. Ahorita estando en este proyecto, también ha sido muy bueno, ¿verdad? En la parte de la coordinación desde ONU y ONU Mujeres, junto con FUSADES y las demás organizaciones. Y lo interesante es de que es necesario entender también cómo está legalmente constituido las cosas, porque en el espacio público casi no hay regulaciones específicas, entonces en este momento se pueden ir regulando con normativas. Las municipalidades pueden irlo comenzando a ver. Pero también tiene que ser de parte, o sea, la forma en la que los hombres entendemos, podamos ir entendiendo el acoso sexual, la violencia. Entonces, como decía Andrea, ¿verdad? Entonces, que nos volvamos entonces agentes de cambio, porque realmente la forma del patriarcado de meterse culturalmente en cómo debemos, supuestamente cómo debemos comportarnos los hombres y qué debemos de hacer, ¿verdad? Que no está nada escrito, pero sino que es lo que se discute y se habla. Entonces, es para irlo cambiando, porque las discusiones, muchos hombres reaccionan de una manera violenta, incluso por discutir normalmente cualquier hecho. Entonces, creo, ¿verdad?, que también sensibilizarnos nosotros los hombres y tener otra masculinidad diferente, ¿verdad?, a la que se ha venido construyendo social y culturalmente. Entonces es muy importante porque nosotros podemos entender qué es lo que pasa, ¿verdad? Y también es necesario que entendamos qué es el consentimiento. Y por eso también es importante, por eso también me interesó muchísimo y le he puesto amor y corazón a este proyecto, es porque realmente creo de que es necesario que las mujeres tengan un espacio seguro, porque es importante para el desarrollo de toda la población, ¿verdad? Entonces, desde mi perspectiva, creo que es importante también entender que es necesario ir complementando con lo que sucede, con lo que se discute, ¿verdad? Y cómo se cambian específicamente en las ciudades los entornos y la infraestructura. Voy a hacer, aprovechando que usted ha hecho la respuesta, el comentario a esta pregunta, hay unas preguntas dirigidas a usted. Preguntan, por ejemplo, cuáles son los puntos estratégicos en los que se pondrán los diferentes prototipos, MUPIs, anuncios, etcétera, en el país. ¿Cómo van a regular que las cabinas no sean invadidas por ventas ambulantes? Si cabe alguna posibilidad de que haya un dispositivo para hacer una llamada de emergencia. Y ponían como un ejemplo, imaginen en la noche alguien persiguiéndome
Y dice Diana Orantes, en mi opinión bien personal, es que nunca sacaría mi celular para copiar el código QR, ya que hay ladrones al acecho. Y Alexandra Calixto es quien preguntaba sobre los puntos estratégicos donde se pondrán los diferentes prototipos. Y ahorita estamos estudiando realmente cómo pueden hacerse, ¿verdad? Con la alcaldía de Santa Tecla se está viendo en el ITCA, en el Damián Villacorta, al otro lado, viniendo cerca del Santinés, sí, cerca de Santinés, del Colegio Santinés, las paradas esas, y otra parada cercana a la alcaldía de Santa Tecla, ¿verdad? Que es cercana a la Casa de la Mujer. Entonces, para responder realmente, cuando uno está haciendo una guía de lineamientos de diseño, lo que hace es establecer las mejores posibilidades que pueda tener un entorno. Entonces, al final, lo que pensamos es que para un botón de pánico tiene que estar cercano a la parada de buses, ¿verdad? Para que también, o sea, no se meta en el flujo normal, pero también sea fácil acceder rápidamente para denunciar o para pedir auxilio. Entonces, también se está pensando, porque también una de las partes en las que se establece la guía es reubicar las paradas de buses. O sea, no pueden estar un montón de paradas de buses mal ubicadas, en lugares que no hay nadie, que no se accede, que no hay movimiento de personas, ¿verdad? La forma en donde se van a poner, si se ponen o sea, está bastante específico. Lo que pasa es que es un montón de información que hay que leer, pero sí va especificando dónde ubicarlas, ir, moverlas, quitar todas lo que pueda estorbar, ¿verdad? Y respecto al código QR, eso es que funciona, el código QR ahora ya solo se saca el celular, ¿verdad? El móvil. Se abre la cámara y con la cámara se apunta el QR y el QR automáticamente le dirige hasta donde uno quiere. Entonces, si uno está viendo el código QR y dice policía, yo voy a apuntar de la policía, o si a cualquier otro que se establezca, ¿verdad? Porque eso tenemos que verlo también ahorita en este prototipo. ¿Cómo hacerlo para probarlo? Para que la gente entienda, y también la explicación, solo abrir la cámara, apuntar y ya de una vez le puede marcar, le puede dar a uno a dónde está marcando, ¿verdad? Entonces también parece que ahorita en este proyecto también se está visualizando una aplicación, una app móvil. Entonces puede ser que la app móvil también se conecte a esta forma de QR, ¿verdad? Porque cuando esto pasa también lo discutíamos con Vanessa Lara, que también está haciendo una consultoría para este proyecto en otra sección, y es de que las denuncias, para poner una denuncia, tiene que ser bien específico en qué municipio ha sido el ataque. Entonces, si no si no tiene claro alguien, una usuaria, dónde está, entonces, porque las paradas de buses no tienen rotulación de nada, ¿verdad? Entonces, por eso nosotros proponemos también un código de parada, que sea automático, que cuando uno ya reconozca en el QR, ya en la propia aplicación le abra y diga, vaya, es en este municipio donde se está poniendo la denuncia, ¿verdad? Entonces es un diseño de tecnología que tiene que ir acompañado con la estrategia para poderlo hacer efectivo. O sea, que tenga que ser fácil para cualquier persona, ¿verdad? Que solo sacar el celular, apuntar con la cámara al QR y ya le abra directamente a donde se quiere dirigir. Entonces, tiene que ser un sistema que además, porque nada está terminado de una vez, porque yo creo que también eso tenemos que entender los salvadoreños, sino que todo es una dinámica. O sea, se implementa algo, se mejora, se vuelve a sacar, se mejora y se vuelve a sacar. Entonces, es algo que tiene que irse pensando. Entonces, eso es parte del dinamismo de las ciudades, ¿verdad? Entonces... Perdón, te voy a interrumpir Sí. Porque Andrea tiene otro evento y entonces quisiéramos que pueda despedirse, ¿verdad? Ok, sí, Sí. no hay problema. Muchas gracias y mil disculpas, Yasser, y mil disculpas por tenerme que retirar antes, pero estoy tomando nota, veo preguntas sumamente interesantes en el chat.
de preguntas y en un rato más me voy a dar el tiempo de tratar de contestarlas en el chat del evento, las preguntas que son muy específicas para México. Fue un placer participar y quedo a su disposición. También tienen mi correo las colegas de ONU Mujeres El Salvador, para que podamos seguir, por supuesto, acompañando y participando en eventos como este y los procesos que son tan importantes para prevenir y eliminar las violencias sexuales contra las mujeres en los espacios públicos y en las ciudades. Y bueno, con toda la disposición de ONU Mujeres México de seguir colaborando con El Salvador y compartiendo buenas prácticas y aprendizajes. Muchísimas gracias, colegas. Gracias a ti, Andrea, porque Gracias, ha sido bien importante y sirve siempre como un modelo, ¿verdad? Para saber cómo en otros países se están encontrando y buscando soluciones. Gracias. Yasser, también aprovechando que estás, hay 3 preguntas y comentarios similares que lo voy a intentar sintetizar en una sola. Eva del Carmen Ramos, Carla Ramos y otra persona anónima hablan sobre los botones de pánico. De hecho, comentan que en Antiguo Cuscatlán los han colocado, pero bueno, no saben qué tanto funcionan. Y sobre los botones de pánico también plantean que si no están enlazados a un sistema de asistencia y de atención efectiva, se quedan en simples botones. ¿Cómo se va a abordar esto? La funcionalidad que tiene, o sea, porque ¿de quién va a depender esa funcionalidad? Por ejemplo, de la comuna, de las autoridades. Y si, ¿cómo se va a asegurar que esta inversión de miles de dólares, ¿verdad? Tenga o cumpla el propósito que se requiere, ¿verdad? Entonces, si podrías, por favor, responder a eso. Sí, la verdad es que depende totalmente de la visión de las municipalidades, porque son las que manejan al final el espacio público, ¿verdad? El Estado maneja de otra manera el país, ¿verdad? O los países. Entonces, para que sea esto efectivo, realmente yo no he visto los de Antiguo Cuscatlán, nunca lo he probado, ¿verdad? Porque no he tenido que utilizarlos, afortunadamente, pero no sé si, me imagino que estará conectado al CAM, no sé si estará conectado a la Policía Nacional Civil, que en este caso creo que tendría que ser directamente a la policía, o si es el CAM, entonces el CAM cómo va a responder, ¿verdad? Pero no sé, yo lo que veo es, porque hay que diseñar por experiencia de usuario, ¿verdad? O sea, ¿cómo es que va a funcionar esto mejor? Entonces, algo que sí le hace falta muchísimo a la alcaldía de Antiguo Cuscatlán es crear la movilidad urbana sostenible, porque no tiene aceras adecuadas, ¿verdad? El ancho de las aceras no son adecuadas en el municipio y tampoco son accesibles, ¿verdad? No tienen vados, no tienen, al final siempre se le da prioridad al vehículo. Entonces, lo que pasa es que nosotros necesitamos entender, ¿verdad? Y conocer de que realmente si queremos tener otra manera de vida y que funcionen las cosas como se proyectan, entonces tiene que ser mucho más complementario, ¿verdad? Así como lo presentó Andrea, todos los proyectos de México, o sea, es algo impresionante cómo se invierte en infraestructura, ¿verdad? Y cómo todas las legislaciones y normativas y reglamentos van unidos a hacer cómo cambian los espacios públicos. Porque al final se trata de esto, de que en el espacio público las mujeres sufren de muchísima violencia, ¿verdad? Acoso y agresión sexual. Entonces, tiene que discutirse bastante. Entonces, también en eso, por eso es que ahorita estamos diseñando bastante los prototipos, porque los prototipos van a dar, también se tienen que evaluar para ver cómo van funcionando. Por eso decía que no tenemos que pensar de que se hace algo y ya está resuelto. Y además tampoco tenemos que pensar que si se invirtió tanto en algo y hay que hacer una investigación antes, eso sí, ¿verdad? Por eso es la parte de I+D+I, que es investigación, desarrollo e innovación. Porque uno no puede sacar o sea, uno no puede pensar, existe un problema. Ah, bueno, entonces yo creo que la solución es esta. No se hacen así los proyectos, ¿verdad? Sino que hay que investigar, desarrollar, prototipar, revisar, innovarlo, ¿verdad? Entonces, tendría que revisar. Yo no conozco cómo está funcionando el sistema de Antiguo Cuscatlán, pero
Por eso decía de que es cómo podemos hacerlo que sea simple, porque si solo con el celular puedo marcar directamente a la PNC, ¿verdad? Y la PNC que tiene que responder es la que esté cercana a esa zona de la parada de buses. Entonces, hay que relacionarlo con los números existentes de los lugares, ¿verdad? Porque cada PNC tiene un número de teléfono. Entonces, y eso se puede conectar. Gracias, Yacer. Hay Bueno. Varias preguntas similares que están dirigidas para América, entonces también las voy a sintetizar en una sola. Varias personas, bueno, plantean que si el acoso sexual debería regularse en una ley especial. Coinciden también que el piropo es una forma de violencia simbólica y entonces sobre esta posibilidad o necesidad de que exista una ley para el acoso sexual, también preguntan qué se está haciendo desde los movimientos feministas para que el acoso sexual sea reconocido, aunque ya es reconocido en el artículo 165 del Código Penal, pero que sea reconocido como un delito o que se legisle en una ley especial. Sí, es que cuando nosotras analizamos, digamos, este tipo de violaciones a los derechos humanos de las mujeres y la violencia contra las mujeres, analizamos tres aspectos, digamos, y eso es importante para la política pública. Analizamos la posibilidad de reforma legal, o sea, las normativas, pero para que esa normativa sea eficiente, debe cambiar la institucionalidad, porque muchas veces la institucionalidad, que es lo que las mujeres se quejan, ¿verdad? Hay un delito de acoso sexual, pero no es muy efectivo porque la institucionalidad se resiste a aplicar o a poner los esfuerzos necesarios para aplicar la normativa de forma eficiente. Y el otro aspecto que es importante analizar es lo cultural. O sea, para poder intervenir este tipo de problemática, es necesario apuntar a estos tres aspectos, digamos, y por eso es que una de las cosas que se deben de lograr, digamos, es que ese acoso sexual callejero o el hecho de que las mujeres estén seguras en el transporte público sea parte de la política pública, de la política para una vida libre de violencia para las mujeres, digamos. Porque sea visto como una prioridad, digamos. Y entonces, porque si no, digamos, no se pueden establecer, digamos, para que los hombres sean esos sujetos de cambio de lo que están hablando, ellos deben educarse al respeto a las mujeres, porque se les ha educado al irrespeto, a la discriminación y a la violencia contra las mujeres, ¿verdad? Y se les ha educado en el sentido de que se transmiten mensajes sexistas de discriminación aún en el sistema educativo. Entonces hay necesidad de hacer una intervención general, digamos, y porque si solo se quiere cambiar, digamos, a través de la norma, y si no se cambia la cultura, esa norma se puede quedar solo en lo escrito y no ser aplicable, porque muchas veces lo cultural va a influir demasiado en si se aplican o no, o sea, son eficientes las normas. Yo creo que también es importante en este tipo de casos diferenciar dos tipos de denuncia, lo que ella llamaba denuncia social y denuncia judicial. Porque si la denuncia social se puede utilizar para identificar, digamos, los lugares de riesgo o las formas de conducta que se están dando y de alguna manera eso llevarnos a poder hacer eficiente un sistema judicial de seguimiento del delito. Pero si no tenemos información, no podemos avanzar, ¿verdad? Necesitamos recabar información de lo que está pasando, conocer mejor esa realidad. Y las que la conocen son las mujeres que día a día se transportan en el servicio público. Y entonces creo que también eso se debe incorporar, digamos, porque puede haber muchas mujeres dispuestas, digamos, a través de una aplicación o algo, dar información. Esto me ha pasado hoy en tal lugar y tal lugar, aunque
tal vez no tengan tanto interés de que eso se dé una denuncia, se haga una denuncia judicial, pero sí genera información para hacer políticas de prevención de los delitos. Yo creo que eso es bien importante porque es lo que algunas cuestionan, ¿verdad? Se pueden establecer mecanismos y qué tanto va a funcionar. Si yo aprieto un botón de pánico y que esos botones de pánico es interesante, pero muchas veces el botón de pánico está diseñado para unos casos en particular y específicos para que logren como resultado. Pero de alguna manera, ¿qué respuesta voy a tener yo a eso? Es importante como definirlo. Yo entiendo que las municipalidades en general están intentando establecer este tipo de mecanismos como para prevenir otro tipo de delitos, otro tipo de problemáticas en la sociedad. Entonces, yo creo que si esos sistemas que hacen sensibles al género posiblemente retomen lo que sería la violencia contra las mujeres en los espacios públicos, pero habría que ver también cuáles son como las prioridades de estos sistemas. Creo que las compañeras que preguntaban tienen esa inquietud, cómo realmente hacer efectiva la ley. Nosotras tenemos leyes más o menos buenas, pero la efectividad, o sea, que esa institucionalidad funcione, es en este momento también una gran prioridad para que empiece a funcionar todo el sistema. Y como decía Yasser, todo se hace, digamos, echándolo a andar y probando a ver dónde están las debilidades. Sí se contempla, digamos, la formación, porque efectivamente nosotros en un momento por eso proponíamos finiquitos de no violencia para que, digamos, que alguien va a ser contratado, digamos, como motorista, algo así, tenga un finiquito que establezca que no es una persona que ejerce violencia, porque al ejercer violencia será como más tolerante a las violencias que otras personas ejerzan. Entonces creemos que son estos aspectos todos y esto tiene que formar parte dentro de toda la política pública dirigida a erradicar la violencia contra las mujeres, como ya desde la ratificación en nuestro país de la Convención de Belén do Pará está comprometido el Estado salvadoreño. Gracias, América. Vamos a ir finalizando este conversatorio. Alguien preguntaba también sobre los tipos de delitos sexuales. Me gustaría comentarle que en el Código Penal, en el título 4, hay un apartado que precisamente se llama Delitos contra la Libertad Sexual, que inicia en el artículo 158 y finaliza, si mal no recuerdo, en el artículo 174. Entonces ahí pueden encontrar toda la tipificación de los delitos, de los distintos delitos contra las libertades sexuales, y pues también en la ley, como ya comentaba América, hay una tipificación de los delitos, ¿verdad? Que es importante también que puedan revisar esa legislación. Quiero dar las gracias a las ponentes y el ponente por ilustrarnos sobre la necesidad de generar espacios públicos para niñas, adolescentes, jóvenes y mujeres que sean seguros. Gracias también a quienes participaron en este conversatorio y que enviaron sus preguntas. Como reflexión final, considero importante cerrar este conversatorio recordando que el acoso sexual es un delito tipificado en el artículo 165 del Código Penal salvadoreño, que, como ya bien explicaba América al inicio, tiene una pena de cárcel que va de los 3 a los 5 años, y esta pena aumenta de 4 a 8 años si el acoso sexual es cometido contra una persona menor de 15 años. También es importante que recordemos que el acoso sexual es entendido como una conducta sexual indeseada por parte de quien la recibe, que implique frases, tocamientos, señas u otra conducta inequívoca de naturaleza o contenido sexual. Los piropos también son acoso sexual y ya son un delito en la vecina Costa Rica o en la lejana Francia. El acoso sexual es una forma de violencia hacia las mujeres a lo largo de su ciclo de vida, que puede darse en diferentes lugares, como ya lo vimos, en la calle, parques, escuelas, lugares de trabajo, en el transporte
transporte público. Si ustedes son víctimas o testigos y testigas de un hecho de acoso sexual, pueden denunciarlo en la Policía Nacional Civil y en la Fiscalía General de la República. Y también quiero cerrar con que para quienes estudiamos o somos profesionales de las comunicaciones, es importante que respetemos las historias de las víctimas y que evitemos revictimizarlas en nuestros textos periodísticos. Recordemos que desde nuestra profesión debemos garantizar y defender el respeto de los derechos humanos. Que tengan feliz día y feliz día del niño y la niña. Gracias, saludos. Y no sé qué más podemos hablar, de agregar al final, pero realmente ha sido genial estar compartiendo con ustedes toda esta perspectiva, ¿verdad? Y es importantísimo que se empiecen a discutir. Y por eso también es que en el diseño de la parada de buses también está el tamaño de póster para que pueda la gente conocer más acerca de los delitos que incurren otras personas, ¿verdad? Y también para que las mujeres conozcan sus derechos, ¿verdad? Entonces, porque es cierto, si uno no lo ve y dice, bueno, esto sucede y es esta ley, este artículo, entonces la gente cree que no existe nada, ¿verdad? Entonces, por eso también está pensado en eso. Muchas gracias a ustedes, América, a Metsi, a Cecilia, a toda la gente de la ONU, a Andrea que estuvo con nosotros. Hasta luego. Hasta luego. Un gusto compartir. Hasta una próxima ocasión. Y bueno, para quienes que se conectaron tarde en el conversatorio, pues pueden encontrar el video en el Facebook, en la fanpage de ONU Mujeres. Gracias.